Buenos días, buenos días, buenas noches, ya son noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar un nuevo tema y el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser el que pide el temario, que es sesgos cognitivos. Creo que en el del año pasado venía como heurísticas, pero de igual forma este tema va a abordar lo que son las heurísticas. Y bueno, voy a intentar hacerlo más corto este tema para que puedan ustedes estudiarlo de la mejor forma. Y el temario, como este año cambió, ya piden una menor cantidad de cosas que el año pasado. Así que vamos a ver cuáles son los objetivos. Para eso les voy a compartir mi pantalla de un segundo. Y listo. Creo que ahí ya se puede ver. Y bien, como les decía, hoy el día de hoy veremos el tema de sesgos cognitivos. Ok, el día de hoy tenemos que definir algunos conceptos como lo que es un sesgo, qué es un sesgo cognitivo, qué es el error cognitivo, qué es una heurística y qué es un sesgo algorítmico. También tenemos que identificar las tres principales tipos de heurísticas que existen. Hay muchos más tipos, sin embargo, solo nos tenemos que centrar en estos tres. Ustedes pueden leer en su libro, creo que es el capítulo 9 o la página 25 pues, y, y ustedes pueden leer todo eso, ¿va? También tenemos que comprender cuáles son las ventajas y desventajas de usar heurísticas en la medicina o en el aspecto clínico, y tenemos que identificar cómo es que un sesgo cognitivo puede trasladarse a tecnologías o a algoritmos, como en este caso lo es la inteligencia artificial. Ok. En primer lugar, antes de hablar de sesgos, tenemos que hablar de las heurísticas. ¿Y qué es una heurística? Bueno, según la definición oficial de una heurística, va a ser un proceso de razonamiento basado en la experiencia y enfocado en la toma de decisiones. Como ustedes sabrán, aquí en la materia de IB nos estamos enfocando siempre en tomar decisiones. Una de las formas en las que nosotros podemos tomar decisiones es utilizando atajos mentales, ¿va? Estos atajos mentales los vamos a conocer como una heurística. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, pues vimos que antes del COVID-19 llegaban casos de influenza, llegaban casos de una gripa, de enfermedades virales, respiratorias, etcétera. Así que tal vez los médicos hacían un diagnóstico más diferencial. Tenían que ver si era una enfermedad viral, a lo mejor una enfermedad bacteriana, era un caso de influenza, etcétera, ¿no? Pero a partir de que llegó el 2020 y la mayoría de casos eran COVID, pues ya sabían que la persona que llegara con rinorrea, escurrimiento nasal, que ya haya perdido la capacidad del olfato, del gusto, pues todos esos pacientes ya eran COVID, ¿no? Todo lo que llegara con una sintomatología del sistema respiratorio era COVID-19. Era un tipo de heurística o de atajo mental que se estaba utilizando. ¿Por qué? Pues como la experiencia ya te estaba diciendo, todo lo que sea respiratorio es COVID, todo lo que es respiratorio es COVID. Así que en el momento que te llegó algo respiratorio, pues lo definían como COVID, ¿no? Era un atajo mental. Y quiero que entendamos que las heurísticas se basan en el sistema uno de razonamiento, que recuerden que este sistema uno de razonamiento es lo que nos da la experiencia o los aprendizajes que tuvimos en un pasado. Bien, y vean, aquí en la imagen ponemos un gatito que en vez de hacer todo este laberinto, hacer todo un proceso, utiliza un atajo, en este caso atajos mentales o heurísticas, para llegar a otro punto. Mm, Bien, ahora, en la mayoría de los casos, la resolución de los problemas va a sustentarse en la experiencia. Y principalmente se va a sustentar en aspectos memorísticos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros sabemos que algo muy común dentro de los síntomas clásicos de un infarto es que tienen una angina de pecho o un dolor en el pecho, y que este dolor en el pecho, sobre todo del lado izquierdo, se va a irradiar hacia el brazo izquierdo. Empieza a doler el pecho y luego empieza a doler todo el brazo izquierdo, ¿va? Ahora, pues entonces todo eso que nosotros ya memorizamos o que conocemos, si en algún momento nos llega un paciente que empieza a referir dolor de pecho, que siente muy apretado el pecho y además se le está irradiando hacia el cuello o se le está irradiando hacia el brazo izquierdo en este caso, pues ustedes lo primero que piensan es que es un infarto, ¿no? Y como ustedes piensan que es un infarto, pues lo más común sería mandarlo a urgencias. Ustedes ya mandaron a urgencias al paciente y imagínense que lo mandaron a urgencias, pero de la clínica privada. Y en la clínica privada le solicitaron estudios de enzimas cardíacas. Además de solicitar estudios de enzimas cardíacas, le hicieron un electrocardiograma, le hicieron un ecocardiograma, le hicieron muchos otros estudios que son costosos, y al final del día, el paciente no estaba sufriendo un infarto. Lo que tenía tal vez era un ataque de ansiedad
o se sentía demasiado estresado y ese estrés se empezó a manifestar con una opresión en el pecho y con un pequeño dolor que se irradiaba hacia el brazo. Sin embargo, esa experiencia a nosotros nos decía que podía ser muy probablemente un infarto, pero cometimos un error en ese caso, ¿va? Así que es importante saber que el médico se enfrenta a 10 casos con un mismo padecimiento, que estos 10 casos van a compartir rasgos comunes, pero cada uno de estos casos es diferente y va a responder de una manera diferente, lo que va a implicar a fallos, como lo vimos en el ejemplo pasado, ¿va? ¿Y a qué fallos podemos llegar? Podemos llegar a tener un mal diagnóstico diferencial, como en este caso del ejemplo, podemos dar una mala terapéutica e inclusive podemos tener malos resultados, ¿vale? Y además va a incrementar la probabilidad de cometer errores de diferente magnitud, ¿va? No sé, por ejemplo, imagínense que nosotros, por ejemplo, en el IMSS, ahí cuando tú estás haciendo la historia clínica, estás anotando todo lo que el paciente te dice, en algún momento tú pesas al paciente y mides al paciente. Una vez que pesaste al paciente y mediste al paciente, ustedes saben que podemos calcular el índice de masa corporal. Entonces ya dices, no, pesó tantos kilos y midió tantos metros. Una vez que lo ponen, te aparece ahí, está en un peso normal, está en sobrepeso o está en obesidad. E imagínense que les aparece obesidad. Y era un chavo que tenía familia de origen de Canadá. Y pues obviamente los canadienses a comparación de nosotros los mexicanos son mucho más altos. Y como era tan alto, pues pesaba obviamente más que nosotros. Y el sistema te dijo que tenía una obesidad. Pero no, realmente en ese caso, como el paciente, pues obviamente tiene un distinto origen étnico y es de otro tipo de raza, pues para su raza el peso es normal, no es que se tratara de una obesidad o de un sobrepeso. Y nosotros, al confiar en ese diagnóstico que nos dio en este caso la máquina, el sistema del IMSS, le empezamos a mandar terapéutica, le empezamos a mandar cambios en el estilo de la dieta, les mandamos a realizar algunos tipos de ejercicios y además generamos estrés en el paciente, ¿va? Por eso es que estos atajos mentales que utilizamos para diagnosticar enfermedades, para diagnosticar padecimientos, no siempre son los mejores porque nos pueden conducir a cometer errores, ¿va? Son buenos siempre y cuando pues nos guíen a la razón o nos guíen al diagnóstico correcto. Ahora, ya que conocimos que es una heurística, que dijimos que es un atajo mental, que nosotros lo llevamos a cabo por la experiencia o por lo que nosotros ya hemos vivido, vamos a ver cuáles son los tres principales tipos de heurísticas que nos interesan estudiar el día de hoy. El primero es la heurística de representatividad. Y la heurística de representatividad va a ser aquella que se está vinculando a la probabilidad de que un evento sea real al ser estimada, ya que sus características esenciales corresponden a su marco muestral de origen o enfermedad de mayor prevalencia sobre su morbimortalidad. O sea, ¿qué dice en español? Dice que nosotros vamos a buscar características del individuo dentro de un patrón mental preestablecido. Y les pongo un ejemplo para que se vea, se quede más claro, ¿va? Nosotros, cuando vemos que en la consulta llega un paciente que es obeso, pues cuando el paciente llega y es obeso, seguramente decimos, ay, pues como tiene sobrepeso o tiene obesidad, seguramente es diabético. Y además de que seguramente es diabético, seguramente tiene una dislipidemia. Y seguramente el colesterol lo tiene en 250 o 300 y los triglicéridos en 184. ¿Va? Nosotros, solamente por ver las características del paciente, estamos difiriendo un diagnóstico, ¿va? Decimos, por tener obesidad, pues ya para qué le hago estudios, para qué le tomo la glucosa o le mando laboratorios, porque seguramente es diabético y tiene dislipidemias. Eso es un error, sí. Nosotros, porque es tan representativo eso de una persona obesa, estamos ya generando nuevos diagnósticos, pero estamos cometiendo un error, ¿va? Ese atajo mental, en vez de llevar a cabo un proceso de análisis, de mandar laboratorios, de mandar más estudios, generar más pruebas, nos está dando diagnósticos tempranos, ¿va? Y que en este caso podrían ser un error. El paciente sí puede ser obeso, pero seguramente no era diabético ni tampoco tenía una dislipidemia y en vez de enviar metformina, inclusive insulinas o algunas estatinas, tal vez lo único que teníamos que hacer era cambios en el estilo de vida, mandar al paciente a nutrición y recomendarle una rutina de ejercicios, ¿va? Entonces, la representatividad va a ser aquella heurística que dependiendo de las características de un individuo, nosotros lo metemos dentro de un patrón mental preestablecido y podemos diferir muchas cosas. Y en el video que pueden encontrar dentro del aula virtual viene un siguiente ejemplo, ¿va? Imagínense que les ponen a una persona y esa persona es una persona que no habla mucho, que es flaquito,
que no le gusta socializar mucho con las personas y que le gusta leer, ¿va? Y les dicen, una vez que yo ya te di las características de esa persona, ¿ustedes a qué creen que se dedica? ¿Ustedes creen que es un bibliotecario, perdón, o que es un bombero? Ah, pues seguramente ustedes por las características que le dijeron de la persona, dicen que es una persona que se dedica a ser bibliotecario, pero no, en realidad esa persona era un bombero, ¿va? O sea que quiero que se den cuenta que ustedes ya tienen un patrón preestablecido. Ah, pues una persona que le gusta leer, que es callado, que no le gusta socializar mucho, que es flaquito, etcétera, pues seguramente es un bibliotecario. Pero no, nosotros nos estamos dejando guiar por características, por patrones, cuando no es así. Cuando no hablan acerca de una persona, el cómo lo vemos exteriormente, ¿va? Ahora, vamos con la heurística de disponibilidad y va a ser un proceso en el que se amplía el referente de un recuerdo por su significación o carga emotiva, o porque se basa en su repetición, ya que incrementa la probabilidad de que un evento sea juzgado por lo fácil que es recordarlo, ¿va? Eh, no sé, podemos pensar en algún ejemplo, lo que hablábamos del COVID, ¿va? Antes del COVID, pues nosotros lo que más se diagnosticaba era influenza, enfermedades virales, una gripa. Pero después del COVID, imagínense que eran doctores en la pandemia. Y en la pandemia, la mayor cantidad de consultas que les llegaban eran personas con odinofagia, que tenían rinorrea, que también tenían anosmia, disgeusia, o sea que perdían el olfato, perdían el sentido del gusto. Mm, pues sí, tenían todo el cuadro de una infección respiratoria. Y como todo lo que diagnosticaban casi era COVID, pues cualquier persona que les llegara con un cuadro similar era COVID, porque lo que ustedes más recordaban era COVID, ¿va? Era COVID, era COVID, era COVID, era COVID. Era lo más fácil de recordar porque nosotros lo tratábamos muy seguido, ¿va? Y ya no hacíamos un diagnóstico diferencial. A lo mejor una persona la mandamos a cuarentena y le mandamos tratamiento para COVID cuando solo tenía un simple resfriado común o tenía una gripa, ¿va? O a lo mejor estaba fónico o tenía alguna otra cosa, ¿vale? Entonces, todo lo que sea fácil para recordar para nosotros, que tenga un significado emotivo y que pues ya sea tan común para nosotros, seguramente lo podemos anclar a una heurística de disponibilidad. Y les pongo otro ejemplo que viene en el video que pueden encontrar dentro del aula virtual en la parte de recursos del bloque uno. Imagínense que les ponen muertes por tiburones y muertes porque vas en un avión y el avión se cae, ¿va? Y les preguntan, ¿ustedes qué creen que es más común? ¿Que una persona se muera por un ataque de un tiburón o que una persona se muera porque se cae un avión? ¿Ah? Ustedes a lo mejor pueden decir, pues yo creo que lo más común es que una persona se muera por el ataque de un tiburón. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes han visto la película de Tiburón en HBO o en el cine y como es algo que ustedes recuerdan fácilmente o ven en películas como la de Megalodón o algo así, pues es muy común que en Hollywood las personas se mueran por tiburones más que si se cae un avión, ¿va? Pero realmente las estadísticas nos dicen que es más común que una persona se muera porque se caiga un avión que porque le ataque un tiburón. Así que nosotros, simplemente porque es lo que más recordamos, es lo más fácil que asociamos nosotros, decimos lo contrario, ¿vale? Vamos con la siguiente. La siguiente es la heurística de anclaje y de ajuste, ¿va? Y la heurística de anclaje y ajuste va a ser un proceso mental donde las características del paciente se utilizan para estimar las probabilidades de inicio, aun cuando se carezca de información suficiente. Y en un principio se va a relacionar con una probabilidad, a lo que llamamos anclaje, y en función de la información recopilada y las características del paciente, se va a establecer una segunda probabilidad, ¿va? ¿A qué se refiere? A que nosotros cuando atendemos un paciente, puede que nosotros veamos un signo característico o un signo inicial, ¿va? Nosotros al ver ese signo característico inicial nos vamos a anclar a ese. Y nos vamos a anclar tanto que decimos, no, tiene esto, porque yo ya me anclé, me aferré a ese signo. Sin embargo, después cuando hicimos estudios, cuando interrogamos más al paciente, nos pusimos a pensar más, empezamos a ajustar lo que creemos que tenemos, ¿va? Esa idea inicial que teníamos la empezamos a ajustar y podemos diagnosticar otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, hay un caso, imagínense que llega un paciente de 35 años y él menciona que tiene un dolor abdominal muy fuerte. Aquí por la zona del estómago empieza a tener un gran dolor abdominal. Después del interrogatorio y lo que hace el médico, él empieza a pensar, no, pues su cuadro es muy referente a que tiene una úlcera gástrica, ¿vale?
ya, pues como que tiene una úlcera gástrica, tiene gastritis, y ustedes se anclaron a eso, tiene gastritis, y se empiezan a ir más por el cuadro de gastritis, empiezan a investigar si tiene reflujo, cómo ha sido su dieta, etcétera, 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 porque ya se anclaron a ese diagnóstico, a ese probable diagnóstico. Sin embargo, después de que ustedes pidieron un estudio, imagínense que pidieron una radiografía de abdomen, y en la radiografía de abdomen se dan cuenta que cuando la están viendo hay mucho gas extraintestinal, ¿va? Hay gas fuera del intestino, lo cual no es normal, es algo patológico. Y gracias a ese signo, ustedes se dieron cuenta que había una perforación intestinal, que el intestino estaba perforado realmente y eso es lo que provocaba el dolor del paciente. ¿Va? Entonces ustedes acaban de ajustar su idea que tenían. Ah, no, no tiene gastritis. Lo que tiene es una perforación intestinal, el intestino se le perforó. De una idea inicial a la cual se anclaron, ustedes se ajustaron, ¿va? Dijeron, ¿sabes qué? Nel, tiene esto, tiene una perforación intestinal, ¿ok? Y les pongo otro ejemplo. Les llega a su consulta un paciente que presenta, que se siente como agobiado, dice que ya no tiene ganas de hacer las cosas que antes les gustaba, que le gustaba mucho hacer, se siente como extraño, se siente raro, ¿no? Y ustedes dicen, ay, no, pues ya son como los signos característicos de depresión. Este paciente a fuerzas tiene depresión, ¿va? Ya se anclaron a eso. Y van a empezar a irse por el cuadro depresivo y empiezan a interrogar eso, se fijan en una sola cosa, a lo que se anclaron. Sin embargo, después cuando hicieron un interrogatorio más completo, se dieron cuenta que el paciente sentía preocupación por las cosas que normalmente no preocupan. También dice que tenía como muchos tocs, ¿no? O tics, que empezaba, vieron que ustedes vieron que empezaba a temblar mucho, que la pierna la empezaba a mover mucho, que miraba constantemente a su alrededor, que a la mujer la boca se le veía un poco seca, que su frecuencia cardíaca estaba un poco elevada. Y al final de todo dijeron, ¿sabes qué? Con estos signos hay que empezar a ajustarnos, ajustarnos, ajustarnos. Y al final diagnosticaron ansiedad generalizada, ¿va? No era un cuadro depresivo, sino que era un cuadro de ansiedad. Sí tenía uno que otro síntoma que nos podrían dar a pensar que tenía depresión, pero no, realmente el paciente tenía ansiedad. Entonces quiero que vean que se pueden anclar algo, pero después de ajustarlo, pueden cambiar su decisión o en este caso su diagnóstico, ¿va? Y bien, estas son las tres tipos de heurísticas que pide el programa. Sin embargo, como ya les dije, este, ustedes en el capítulo del libro pueden ver cuáles otros tipos hay, ¿va? Y es importante que también lo estudien. Esto recuerden que es un apoyo a su aprendizaje. Bien, la siguiente parte que tenemos que abordar es qué es un sesgo. Y un sesgo va a ser un defecto en el diseño de un estudio de investigación científica o en un ensayo clínico. O también lo podemos encontrar en el método usado para recopilar o interpretar la información. Y los sesgos pueden conducir a conclusiones incorrectas acerca de los resultados del estudio o del ensayo clínico, ¿va? Imagínense, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros la vez pasada en la escuela estábamos haciendo una pequeña encuesta acerca de cómo era la atención de los pacientes, ¿va? Cómo era la atención que el doctor le brindaba al paciente durante la consulta. Y empezamos a hacer las encuestas, ¿va? A hacer encuestas, 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 encuestas y encuestas. Pero después de hacer encuestas nos dimos cuenta que algunos pacientes a los que nosotros fuimos a entrevistar realmente aún no habían pasado a consulta con su médico y algunos pacientes de los que habíamos entrevistado no habían pasado con un médico, más bien habían pasado con una enfermera especialista. Así que respecto al objetivo de estudio que nosotros teníamos no nos servía. ¿Por qué? Porque algunos no habían pasado consulta y algunos en vez de pasar con un médico habían pasado con una enfermera especialista. Eso fue un sesgo, fue un error que tuvimos dentro de nuestra investigación o dentro de nuestro trabajo, ¿va? Es algo que generó un defecto en el diseño del estudio, en este caso, que nosotros queríamos hacer, ¿va? Así que eso es un sesgo. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un sesgo cognitivo? Casi es lo mismo, ¿va? Pero leamos la definición. Y el sesgo cognitivo hace referencia a la tendencia sistemática de pensar de manera distorsionada, debido a la interpretación sesgada de la información disponible. En un inicio pueden parecer errores o defectos en el pensamiento, pero en realidad son producto de una serie de atajos mentales o heurísticas que el cerebro utiliza para procesar información de manera más eficiente, ¿va? Y pongamos lo del caso anterior, ¿va? Otra vez, nos llegó un paciente y este paciente, pues,
refería a dolor en el pecho, tenía una angina de pecho, el dolor se irradiaba hacia todo el brazo izquierdo y lo primero que ustedes pensaron es un infarto. ¿Para qué hacemos más pruebas, va? ¿Para qué estamos haciendo más pruebas? Mándalo a urgencias. Y una vez que lo mandes a urgencias, ya hiciste que el paciente se preocupara, que perdiera su día de trabajo, que gastaran estudios que no eran necesarios como un electrocardiograma, la atención en urgencias, enzimas cardíacas, etcétera. Y fue un error. Realmente el paciente lo que menos tenía era un infarto. Podía tener una angina de pecho inestable o estable, podía tener un cuadro de ansiedad, etcétera, ¿va? Podía tener otra patología, ¿sí? Y eso fue un sesgo que nosotros cometimos. Utilizamos un anteojo mental, en este caso una heurística de disponibilidad, y eso nos llevó a cometer un error. Entramos en un sesgo. Bien, ahora, ¿qué es un error sistemático? Y en cuanto a un error sistemático, chicos, va a ser diferente a los sesgos que ahorita acabamos de hablar, ¿va? Un error sistemático va a ser un error en la forma de procesar la información, que aparece con mayor frecuencia en los trastornos emocionales y va a dar lugar a pensamientos e ideas disfuncionales, ¿va? Que son congruentes con las actitudes disfuncionales que subyacen a dichos trastornos, ¿va? O sea, que un error sistemático está más asociado a trastornos emocionales y a pensamientos e ideas disfuncionales. O sea, hace que no van, que son muy automáticos esos pensamientos que tenemos. Y un ejemplo muy claro es que imagínense que nosotros estamos acá en el recreo, estamos solitos, y como estamos solitos en el recreo, vemos al lado una bolita de amigos, ¿no? Y los volteamos a ver y como que nosotros vemos que nos echan una mirada acá rara y cuando nos echan la mirada rara, pues nosotros pensamos, no, seguramente han de estar hablando de mí, ¿no? O han de estar vivoreándome y pues yo creo que les caigo mal, ¿no? Pues todos me odian ya, pues todo el que me vea mal y como que sienta que habla de mí, pues le caigo mal, ¿sí? Ese es un error sistemático, es algo que está más relacionado a las emociones, a pues la salud mental que tengamos y son ideas disfuncionales, ¿va? Que no son congruentes a cómo es la realidad, ¿sí? Ese es un error sistemático. Y bueno, de un segundo. Bien, vayamos con esta. Ahora, mm, listo. ¿Qué es un sesgo algorítmico? ¿Ok? Bien, un sesgo algorítmico va a ser cuando hay una aparición de resultados imprecisos debido a sesgos humanos que distorsionan los datos de entrenamiento originales o el algoritmo de inteligencia artificial, lo que provoca resultados distorsionados y potencialmente perjudiciales. ¿Qué significa eso? Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes recrearon un sistema para el diagnóstico y en este sistema para el diagnóstico ustedes, toda la población que estudiaron para crear el sistema o la inteligencia artificial que ayudara a diagnosticar X enfermedad, la población en la que ustedes se basaron fue en población caucásica y europea, ¿va? Ustedes llevaron nada más estudio en población caucásica y europea. Entonces, todos los datos que ustedes le metieron a esa inteligencia artificial, pues estaba basada en población caucásica y en población europea, ¿va? Entonces, la inteligencia artificial, pues está entrenada con la información que ustedes les metieron, de solo ese tipo de información o de población, vaya. Y ustedes después vendieron su programa aquí a nosotros, nos la vendieron a nosotros, ¿va? Y cuando nosotros empezamos a utilizar ese programa, nos dimos cuenta que no, pues que a nadie diagnosticaba, a ninguno le daba ese posible diagnóstico de tal enfermedad, ¿va? Y pues nosotros nos confiamos, no diagnosticamos a nadie con esa enfermedad, siendo que posiblemente sí la tenía. Pero ¿por qué ocurrió este error? ¿Va? Ah, pues ocurrió porque nosotros somos una población totalmente distinta a la mayoría de caucásicos y europeos, ¿va? Así que un humano que metió ese sesgo dentro de de una inteligencia artificial, cometió que esa inteligencia artificial cometiera el error con nosotros. ¿Por qué? Porque está entrenada con información distinta y al querer aplicarla a una población distinta, pues obviamente va a empezar a cometer muchos sesgos, va a empezar a cometer muchos errores. ¿Por qué? Por culpa de nosotros, por culpa de la información que metimos, que no está generalizada, sino que está pues diseñada para un tipo de población específica. O como en el caso que les contaba, ¿va? Si nosotros queremos calcular el índice de masa corporal con la población mexicana, pues sí, seguramente nos sirve la tabla del IMSS o el sistema del IMSS, pero si queremos hacer eso con unos estadounidenses o unos canadienses que vienen, seguramente los datos que nos van a dar son erróneos. ¿Por qué? Porque allá es muy diferente las medidas de tasa o la relación que existe entre talla y peso, ¿va? Y listo.
Ahora, una vez que ya entendimos todo esto, chicos, nosotros tenemos que pasar a ver cuáles son todos los tipos de errores o sesgos que existen, ¿va? Para esto nos vamos a apoyar del material que está aquí dentro de su aula virtual, ¿va? Así que empecemos con estos. Primero, el error de disponibilidad. El error de disponibilidad va a ser aquel donde desestimamos, sobreestimamos o minimizamos la probabilidad previa de enfermedad por una experiencia reciente, ¿va? Y nos da aquí el ejemplo. Lo más disponible que nosotros tenemos ahorita es la viruela símica, ¿no? O el monkeypox. Y entonces, toda persona, como nosotros ya empezamos a ver tantas noticias del monkeypox, de la viruela del mono, etcétera, lo que tenemos principal en nuestra memoria o en nuestro recuerdo es la viruela del mono. Así que si en la consulta nos llega una persona que tiene pues, unos exantemas, que tiene como unas vesículas en la piel, o algunas que parecen tipo heridas, rápido nosotros nos vamos no, ¿sabes qué? Lo que yo creo es que tiene monkeypox, ¿va? Nosotros utilizamos ese atajo mental rápido y estamos cometiendo un error de disponibilidad. ¿Por qué? Un sesgo de disponibilidad. Lo primero que tenemos en nuestra mente o lo que más fácil recordamos, lo asociamos a una enfermedad en este caso. El siguiente es el de representatividad y se refiere a atribuir cierta probabilidad a la enfermedad a partir de sus manifestaciones y resultados del paciente sin considerar su prevalencia, ¿va? Y sí, justamente vean. Nosotros, por ejemplo, aquí nos da el ejemplo de que las aplicaciones móviles de salud que se desarrollan con datos provenientes principalmente de usuarios de un país o región específica pueden no ser adecuadas para personas de diferentes contextos socioeconómicos o culturales, ¿va? Por ejemplo, lo que les decía, si ustedes quieren hacer esto con características de una persona que es europea, al calcular el índice de masa corporal según nuestros parámetros, pues es algo que no va a cuadrar. Nuestras tablas de índice de masa corporal están hechas para la población mexicana. Si las quieren comparar con población europea o asiática, seguramente va a ser muy distinta y estaríamos atribuyendo probabilidad de enfermedades dependiendo de las características de una población, ¿va? Sería un ejemplo de representatividad. Bien. Vamos con la siguiente, el cierre prematuro, ¿va? Y el cierre prematuro va a ser cuando nosotros descartamos otros diagnósticos posibles y contamos con una recolección de datos incompleta, ¿va? Porque esto puede ser muy común al llegar a un diagnóstico rápido basado en patrones iniciales, ¿va? Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema de apoyo diagnóstico en DIVA en la facultad, que lo creó la facultad, ¿no? Y entonces ustedes cuando lo están usando y meten ciertos datos, les van a dar un montón de posibles diagnósticos. Y cuando ustedes les dan, no sé, 5 o 4 posibles diagnósticos, ustedes se van con el primero. Ya, pues agarro el primero, ¿no? De todos modos, yo ya metí los síntomas, ya metí de qué región es y todo, pero agarro el primer diagnóstico que me dio el sistema de apoyo diagnóstico, ¿va? Y decimos, no sé, me dio que tiene una dislipidemia. Y yo rápido, por prisa, digo que tiene una dislipidemia. Fue un cierre prematuro. Yo ya no recolecté datos de una forma correcta, ya no comparé diagnósticos diferenciales y me quedé con eso. Es un error. Vamos con la de anclaje. Y la de anclaje surge de la primera impresión, cuando los datos que se acumulan son conflictivos o contradictorios, ¿va? Y vean, por ejemplo, imagínense que nosotros somos médicos del turno de la tarde y el médico del turno de la mañana empezó a hacer el expediente clínico de un paciente. Y al hacer el expediente clínico de un paciente, pues hubo un error, ¿va? Hubo un error porque lo confundieron, las personas tenía el mismo apellido que otro paciente y hubo un error ahí en la información. Y ustedes cuando llegan en la tarde empiezan a atender a la persona que coincide con los apellidos, pero realmente no es la misma persona, solo tenían los mismos apellidos, pero cometieron un error. Están atendiendo a esa persona con los mismos apellidos y por lo tanto están con esa información dando un diagnóstico, ¿vale? Nos anclamos a un primer diagnóstico, empezamos a trabajar en eso y todo lo que surge de ahí, pues ya va a costarnos mucho trabajo volver a erradicarlo. Nos fuimos con la primera impresión, empezamos a cometer errores y revertirlos puede ser inclusive demasiado difícil. Vamos con la siguiente. La siguiente va a ser de confirmación y va a ocurrir cuando los médicos aceptan selectivamente los datos que brindan un respaldo más fuerte a su hipótesis original, ¿va? Mm, por ejemplo, aquí nos dice, si un algoritmo ha sido entrenado principalmente para detectar cáncer del pulmón, puede buscarse características que confirmen esa patología y pasar por alto otras condiciones como infecciones pulmonares, ¿va? Imagínense que nosotros metemos los datos de un paciente a una inteligencia artificial o hasta muchas personas lo buscan en Google, ¿no? Pues de tales síntomas que tiene.
La inteligencia artificial nos sugiere que puede llegar a tener un cuadro que representa el cáncer de pulmón. Nosotros ya nos anclamos a eso, ¿va? Ah, pues vamos a buscar todo lo relacionado al cáncer de pulmón y estamos pasando por alto otras condiciones que pudiera tener esa enfermedad, que pudiera tener ese paciente, ¿va? Ya nos centramos en cáncer de pulmón, en la confirmación que nos dio la inteligencia artificial y descartamos otras patologías. El siguiente es de atribución. Y este va a estar vinculado a estereotipos negativos que llevan a ignorar o desestimar las posibilidades de una enfermedad grave, ¿va? Mm, por ejemplo, bien, si nosotros otra vez utilizamos un sistema de apoyo al diagnóstico, y en este caso el sistema de apoyo diagnóstico se enfoca a las glicemias, a la cantidad de glucosa en sangre, ¿va? Y entonces nosotros en ese sistema ya decimos, el primer día tuve tanto de glicemia, el segundo día no mejoró, tuve tanto de glicemia, el segundo no mejoró, tuve tanto de glicemia, ¿va? Y entonces el sistema se está dando cuenta que no mejora, ¿va? Que el paciente no está mejorando después de que le está dando tantos consejos, tantos consejos, tantos consejos, ¿vale? Y entonces el sistema dice, ¿sabes qué? Yo lo que creo es que el paciente no se está esforzando, más bien no está llevando a cabo todos los consejos que yo le digo y no se está esforzando, ¿va? Pero realmente no es que el paciente no se esfuerce, tal vez tiene alguna otra patología que genera que sus niveles de glicemia estén muy altos. A lo mejor ya es resistente a la insulina y solo toma metformina u otro medicamento cuando en realidad ya necesita insulina. Así que por más que se esfuerce el paciente, que lleve cambios en su dieta, sus niveles de glicemia no van a mejorar, ¿va? Y este es un error de atribución, entonces. Ahora vamos con el error afectivo. El error afectivo, pues va a ser aquel que surge cuando nosotros queremos evitar pruebas o exámenes desagradables que son necesarios con finalidad de que el paciente no sufra o que no sea incómodo para él, ¿va? Imagínense que nosotros sospechamos de cáncer de próstata o de una hipertrofia prostática en un paciente, pero como el paciente es nuestro cuate, es nuestro amigo, pues nosotros sabemos que el examen que le tienen que hacer es un tacto rectal. Pues sí, realmente meter los dedos por allá y hacer un tacto. Y no queremos que el paciente sufra, queremos que no esté incómodo, que se la pase bien, así que no se lo mandamos. Y esto resulta perjudicial para el paciente, porque si no se lo mandamos y si tienen cáncer de próstata o si tiene una hipertrofia prostática, va a empezar a evolucionar y le va a caer muy mal hacer eso. Ahora, costo excesivo va a ser aquel que se lleva mientras más recursos y tiempo un doctor ha invertido en un potencial diagnóstico y es más difícil que se consideren otras posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, si ustedes son médicos privados y se fueron porque el paciente tiene una apnea del sueño, ¿no? El paciente creen que tiene una apnea del sueño y ya le hicieron un estudio del sueño, le mandaron a hacer estudios de sangre, ya empezaron a invertir mucho en ese paciente. En el diagnóstico que ustedes creen, ya invirtieron mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos y entonces, pues como ya le invirtieron, seguían siempre en eso, en eso, en eso, en eso. Y posibles otros diagnósticos, otras causas de enfermedad, las ignoraron cuando en realidad tal vez puede tener otra enfermedad que no sean lo que ustedes ya invirtieron. Pero como invirtieron, siguen en eso, en eso, en eso y en eso. Y es un error de tipo costo excesivo. Ahora, obediencia ciega. La obediencia ciega se va a dar cuando se sigue sin discutir lo que una autoridad o tecnología sugiere, ¿vale? Por ejemplo, ustedes ya metieron a un sistema de apoyo al diagnóstico los síntomas que un paciente refiere, ¿va? El paciente a lo mejor se ve un poco pálido, además de que nada más tiene ese signo que está un poco pálido y tiene otros que no son tan relevantes, ¿va? Ya metieron, el paciente está pálido y además tiene tal, tal, tal y tal y tal y tal signo, ¿va? El sistema de apoyo al diagnóstico te dice, ah, pues puede tener esto, pero ten en cuenta que a lo mejor tal vez puede tener una disfunción cardíaca, ¿va? O puede tener, sí, una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, perdón, puede tener insuficiencia cardíaca, ¿va? Pero ustedes ya conocen los síntomas clásicos de una insuficiencia cardíaca y dicen, no, pues nada más está pálido, pero pues no tiene ningún otro signo o otro síntoma, así que voy a descartar eso. Pero ustedes no sabían que ese paciente era un cuadro atípico, no tenía los síntomas típicos de una insuficiencia cardíaca y por no hacer caso al sistema de apoyo diagnóstico, lo dejaron. Y el paciente tal vez puede llegar a fallecer o puede tener una complicación muy grave. Y por no hacer caso a eso, tener una obediencia ciega, le generaron repercusiones al paciente. Ya casi acabamos. La otra es la abstracción selectiva.
Y aquí es prestar atención a un solo aspecto o detalle de la situación, ¿va? Y les pongo esto, que lo que vimos al inicio, que les llega un paciente que menciona que ya no tiene el mismo gusto por realizar actividades como antes lo tenía, y ustedes piensan que, pues eso es muy clásico de alguien que tiene depresión, ¿va? Ese signo lo abstraen, se enfocan en eso y, no, pues yo creo que la neta tiene depresión y seguían por eso. Pero ya como se guiaron tanto en eso o pusieron toda su atención en eso, no prestan mucha atención a lo demás que les está diciendo el paciente, no se están dando cuenta de cómo es el entorno familiar del paciente, cómo es el entorno laboral o escolar del paciente, y a lo mejor lo que él tenía era un cuadro de ansiedad, todo lo que lo estaba rodeando, lo que estaba viviendo le generaba ansiedad, pero ustedes por abstraer ese signo, ese síntoma peculiar, se guiaban más porque el paciente estaba depresivo. Después, vamos con el de inferencia arbitraria. El de inferencia arbitraria va a ser cuando sacamos conclusiones que no están respaldadas por hechos, incluso cuando la evidencia es contraria a aquellas, ¿va? Eh, sí, por ejemplo, ustedes otra vez utilizan un sistema de apoyo al diagnóstico después de meter los datos del paciente, los síntomas y signos del paciente. El sistema les dice, pues es un paciente hipertenso, entonces como es hipertenso, le tienen que dar tales medicamentos que ayuden a controlar la hipertensión arterial, la presión arterial, vaya. Ustedes se los dan, le hacen caso a eso, ¿sí? Pero ustedes no se dieron cuenta que el paciente tenía falla renal. Y como tenía una falla renal o un daño renal, los medicamentos que ustedes les dieron empezó a afectar más al paciente. No podía llevar a cabo una regulación correcta de la tensión arterial y pues como ustedes les dieron un tratamiento sin tener sustento científico, sin estar respaldada esa información, ustedes dañaron al paciente, ¿va? Ese es un ejemplo de inferencia arbitraria. Y para finalizar es la sobregeneralización. Y esto significa que es extraer sin base suficiente una conclusión general de un hecho en particular, ¿va? Y leamos este ejemplo. Dice, una aplicación de salud que recomienda cambios en el estilo de vida se basa en estudios realizados en poblaciones urbanas que podría generalizar esos consejos a usuarios de zonas rurales, ignorando factores relevantes como el acceso a servicios de salud, diferencias en la dieta o nivel de actividad física, lo que puede hacer que las recomendaciones sean inapropiadas o ineficaces, ¿va? Y sí, por ejemplo, si ustedes van a una aplicación y en la aplicación dicen que el paciente tiene riesgo de tener diabetes, pues para una persona que vive en la ciudad, pues la aplicación está basada en eso. Dice, pues como tú vives en la ciudad, te recomiendo ir al gimnasio, te recomiendo ir al mercado y comprar tales alimentos, te recomiendo ir con el médico particular y pues que lleves un control. Pero si una paciente de una zona rural como Chiapas, pues empieza a leer esa aplicación, dices, no manches, pues ya está sobregeneralizando todo. Aquí no hay gimnasios, aquí no hay supers o no hay mercados para comprar tales cosas, o ni siquiera hay un médico para que yo pueda tener un control. Así que nosotros no podemos extrapolar todo de un tipo de población a otro. Y ese sería el último tipo de error. También pueden encontrar todos dentro de su libro y yo creo que los ejemplos que nos dan aquí son muy buenos. Les recomiendo ver el aula virtual. Así que esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Y en el link de la descripción les voy a dejar el link de la presentación y también les voy a dejar el link de la carpeta para que puedan ver ustedes todas las presentaciones que llevamos de temas pasados. Igual si quieren consultar otro video, ahí pueden entrar al canal y verlos. Gracias chicos, que pasen linda noche.